yo prometo que esta hora que vamos a pasar aquí juntos les va a dejar algo. Yo digo que esta plática es una especie de wake-up call. Yo sé que revisé, tuve la fortuna de recibir la lista de participantes y estoy muy impresionado por el currículo que hay aquí, ¿no? Muchos directivos, muchos puestos altos. ¿Y por qué digo que es un wake-up call? Porque de repente creo que a veces se nos pierde un poco. Hoy vamos a hablar de lo básico y quizá porque es lo básico, es de lo más poderoso que pueda haber en términos de liderazgo. Es lo que nunca debemos olvidar. La plática de hoy sirve un poco para eso, ¿no? Para recordárnoslo. Sirve también para, en caso de que no lo estemos haciendo como líderes, pues recordarlo y volverlo a hacer. Y también, pues obviamente, si no lo hemos hecho o no lo estamos haciendo, pues encontrar un canal y la manera de hacerlo. Porque hoy más que nunca se requieren líderes firmes que sean capaces de comunicar en la actualidad todo lo que está pasando, qué va a pasar, ¿no? Tenemos que jugar. Hoy como líderes creo que tenemos un gran reto, un poco de tener una bola de cristal a veces y de ver qué va a pasar, no nada más con los mercados, que es de por sí ya complejo, sino también con lo que está pasando con nuestras organizaciones, con nuestros empleados. Y la verdad es que esto requiere tener ahora sí que antenitas por todos lados, ¿no? Entonces, sin más, vamos a hacerlo como dijo Margarita. Por favor, si tienen alguna pregunta, pónganla por ahí en el chat. Yo tengo que ver aquí la presentación y verme a mí, asegurarme que vea la cámara, porque luego se me olvida que estoy hablando ante un gran auditorio y empiezo a ver para todos lados. Entonces, las preguntas con todo gusto las respondemos al final, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en día? Bueno, pues lo que está pasando hoy en día, y supongo que no es sorpresa para nadie, perdón, es que tenemos un exceso de información. Tenemos una gran prisa de informarnos sin confirmar si las noticias que estamos recibiendo, si lo que está pasando es cierto, es verídico, está comprobado, ¿no? Hoy en día todos los cambios, toda la información sucede a una velocidad vertiginosa. Realmente tenemos acceso, gracias a esta maravilla del Internet, pues a todas las fuentes, a todas, a las que se imaginen tenemos acceso, pero el problema es que también todas las fuentes tienen acceso a nosotros. Entonces, quien nos quiera bombardear de cualquier tipo de noticia tiene todo el acceso a cada uno de nosotros. El poder de agrupación es muy segmentado y eso da pie a que, bueno, pues hoy en día podamos agruparnos dependiendo de nuestras preferencias prácticamente de lo que sea, ¿no? O sea, si ustedes coleccionan algo muy exótico, por ejemplo, seguro que pueden encontrar un grupo que se dedica a lo mismo que ustedes. O sea, hoy lo que nos enseñan estos canales y estos medios de información es que ni somos tan especiales ni somos tan únicos, ¿no? Cuando lo creíamos. También eso tiene muchos retos y muchas implicaciones, incluso en lo que está pasando con los gobiernos, que son gobiernos populistas, y no hablo nada más de México, sino en muchos sectores. O sea, los medios de comunicación ya tienen ya se infiltraron y ya tienen una participación constante en cómo se maneja todo esto, en lo que está pasando en el día a día, en la vida política, económica de los países y mucho más de las organizaciones, ¿no? Cuando recién se empezó la imprenta, pues una de las grandes cosas que pasaron gracias a la imprenta fue el hecho de tener religiones, ¿no? O sea, las religiones pudieron distribuirse de alguna manera y cada quien se afiliaba a la que quería, pero había ya un medio impreso que te daba un canal de acceso a la información. En nuestros tiempos, hoy no nada más se acerca a religiones, es como les decía, acerca de cualquier tipo de preferencia y obviamente también hay un muy bajo valor de la información que es muy altamente accesible y que no necesariamente está confirmada. Entonces, vivimos con este exceso de información y ojo, o sea, yo les decía, espero que sea una plática entretenida el día de hoy. La verdad es que la primera slide no tiene nada de entretenido. También nuestras perspectivas de corto plazo son bastante negativas, ¿no? Obviamente la pandemia, en el caso de México de por sí estábamos ya metidos en una crisis de no crecimiento, con algunos problemas en términos obviamente, inversión, atracción de inversiones, que es algo de lo que fundamentalmente vive este país. Una nula o escasa estrategia del gobierno para paliar todas estas cuestiones económicas. Y bueno, pues la pandemia vino a darnos un poco en la puntilla, ¿no? Y
quedé en esta parte que les decía que las perspectivas a corto plazo pues no son del todo halagueñas, ¿no? Se ve bastante complicado tanto el tema económico como pues obviamente de crecimiento, de atracción de negocios. Los mercados cambiaron drásticamente y es algo de lo que vamos a hablar hacia el final de nuevo de la presentación. Y entonces, pues la verdad es que tenemos estas perspectivas de corto plazo que pues, prácticamente en ningún negocio son positivas, aunque siempre hay manera de buscar cómo hacer algo. Y encima de todo esto, como líderes, tenemos el famoso tema del distanciamiento social, ¿no? Que nos pone un reto más de cómo acercarnos pues a nuestros empleados, a nuestras empresas, a nuestros clientes, ¿no? Definitivamente el mundo de los negocios cambió, seguramente lo han estado viendo en cualquier otra de las pláticas que han tenido y en las materias que tienen ahí con el IESDE. Esto cambió. Y si antes hablábamos, por ejemplo, de empresas exponenciales, organizaciones exponenciales, por ejemplo, hoy en día esto se va, o sea, lo exponencial se va a volver exponencial, creo yo, ¿no? Entonces, si tienen algún módulo de eso, de veras aprovechenlo, porque esto realmente nos vino a cambiar la manera en cómo hacemos y cómo vivimos el mundo empresarial y el mundo de los negocios. Y con todo esto vienen un montón de emociones que como líderes nos toca administrar. Hay emociones desde la confusión, impotencia, frustración, incertidumbre, miedo, ansiedad, y ya le voy a parar ahí porque entonces, bueno, pues empiezo a generar lo mismo aquí. Como líderes nos toca realmente administrar todas esas emociones. No tenemos escape. Y ahí es donde yo vengo y digo, bueno, ya estuvo, ¿no? Esta mujer se hizo muy famosa, de hecho, por eso, porque, bueno, ya alguien decía apenas, ¿no? Pues falta que lleguen los zombies o los aliens, ya están tomando turno para ver qué sigue este año. Y hay algunos mantras ahí de cosas que no debemos decir el fin de año, ¿no? Como a ver qué nos trae 2021. No vamos a decir nada de eso porque nos puede traer todo tipo de... Sorpréndeme 2021, decía alguien, no, olvídenlo, no diga nada de eso. ¿Y cuáles son los objetivos de este webinar? Obviamente, hablar un poco de qué se espera de un líder ante esta adversidad, ¿no? Y realmente yo diría que es un poco hablando de la adversidad que vivimos hoy en día, aunque también hay que decir que es algo que se espera pues de nosotros todo el tiempo. Como les decía al principio, quizá a veces se nos olvida, quizá en el día a día, los problemas, los negocios, los retos, lo que falta, nos hace a veces perder la visión de lo que se espera de nosotros como líderes en nuestras organizaciones ante esta adversidad y ante cualquier momento. Lo que sí tengo que decir con respecto a la adversidad en sí, es que hoy no tenemos el poder de cambiar esta situación, al menos no todavía. Y entonces la actitud que elegimos para hacerle frente va a ser determinante en cómo dirigimos a nuestras organizaciones y cómo la gente dentro de nuestras organizaciones percibe esa dirección, esa planeación, esa estrategia, si algo está pasando, ¿no? Hoy más que nunca, cuando tienes una estrategia, un plan, comunicación, dirección, es bueno, se nota, se aprecia, pero si no lo tienes, está exponencialmente destapado, ¿no? Y se nota muchísimo. Entonces, es eso. Vamos a platicar un poquito de qué se espera y obviamente también en un poquito de que tenemos que capitalizar las oportunidades de esta circunstancia, ¿no? De esta coyuntura en nuestras organizaciones. Y tiene mucho que ver con qué le aportamos a la vida en nuestro rol de líderes, ¿no? Y cómo aprovechamos esta oportunidad para hacer nuestra mejor versión. Dicen que los buenos y los malos momentos en extremo sacan lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? Entonces, hoy es la manera, hoy es un mal momento, hay que tratar de sacar lo mejor de nosotros, ¿ok? Entonces, lo que sigue es, van a ver un pequeño video, dura no más de 2 minutos, es una secuencia de imágenes que se repite. ¿Por qué se llama Tú escoges el soundtrack de tu vida? Porque van a ver las mismas imágenes 2 veces con un soundtrack diferente. Y por favor, traten de conectar con la emocionalidad que les proporciona el sonido, no nada más la imagen. Vean la imagen, sí, pero ¿qué les provoca? Váyanlo pensando, ¿qué les provoca el sonido que van a escuchar en la primera secuencia? Y luego, fíjense cómo cambia la percepción de acuerdo a la música que van a estar escuchando. Entonces, corre video.
pues vieron la primera secuencia, ¿no? Yo la primera vez que vi este video y me lo pusieron con esta misma explicación, yo decía, bueno, es que es realmente caótico lo que se ve en la primera secuencia y después es esperanzador, ¿no? Te habla de vitalidad, de positivismo, de buena vibra y es increíble cómo de repente solamente la música cambia todo el contexto y todo el significado. Yo utilizo mucho esto porque en verdad es cierto que nosotros escogemos el soundtrack de nuestra vida, nosotros escogemos cómo reaccionamos ante todo lo que sucede a nuestro alrededor, tanto en términos personales como profesionales, y obviamente esto tiene un gran impacto también en cómo hacemos frente a los retos dentro de nuestras organizaciones, cómo comunicamos y demás. ¿Y por qué hablar de esto? Pues básicamente porque aquí hay que decir que nosotros tenemos la tremenda capacidad de elegir. Nosotros elegimos la actitud que queremos tener. Y esto es algo que en la práctica de la logoterapia, que para los que no están muy familiarizados, Viktor Frankl fue un tipo un psiquiatra que estuvo en un campo de concentración. Después escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido, que si no lo han leído, por favor, léanlo, es una joya y que hablaba mucho de esta capacidad de, él vio cómo mataron a su familia, todas las atrocidades que se vivieron en un campo de concentración o que se podían vivir en un campo de concentración. Y él decía que él siempre pensó en que la última libertad que le podían quitar a él en realidad era la manera en cómo él pensaba y cómo reaccionaba ante lo que estaba pasando. Y esa libertad no se la podían quitar más que matándolo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí surge la práctica de la logoterapia. Nosotros elegimos la actitud que queremos tener ante la vida.